33 hombres entraron a trabajar ese jueves a la mina San José, en el desierto de Atacama, Chile. La mina está ubicada a unos 8 kilómetros de la ciudad de Copiapó, en la región de Atacama. Aquel 5 de agosto de 2010 era un día normal. O eso pareciera. Los mineros, entre 18 y 63 años de edad, descendieron por la rampa de acceso hacia las galerías subterráneas. Algunos llevaban más de 20 años trabajando en ese lugar. Otros apenas tenían algunos meses. A las 2:03 de la tarde, la estructura de la mina se colapsó. Fue instantáneo. La rampa principal por donde los hombres entraban y salían se derrumbó completamente. Cientos de toneladas de roca cayeron sobre sí mismas. El polvo fue tan denso que los hombres no podían ver sus manos frente a sus caras. Nadie sabía qué había pasado exactamente. Lo único que todos sentían era el pánico puro. El capataz de turno, Luis Urzúa Iribarren, de 54 años, fue quien reconoció primero la gravedad de la situación. Urzúa había trabajado en minas desde los 19 años. Sabía lo que significaba un derrumbe de esa magnitud. Ordenó a los hombres que se calmaran. Necesitaban contar quién estaba vivo. Necesitaban saber dónde estaban. Los 33 mineros se encontraban en un refugio de emergencia a más de 700 metros de profundidad. Ese refugio, conocido como la rampa mecánica, era un pequeño depósito de herramientas y combustible. Cabían apenas 10 o 12 personas cómodamente. Ahora había 33 hombres apiñados en la oscuridad total. La única entrada conocida estaba bloqueada por miles de toneladas de escombro. La pregunta que ninguno se atrevía a formular en voz alta era simple pero aterradora. ¿Alguien sabe que estamos aquí abajo? En la superficie, alrededor de las 3 de la tarde, los supervisores notaron que algo andaba mal. La comunicación por radio se había cortado. Los equipos de excavación se detuvieron automáticamente cuando los sensores no recibieron la señal esperada de los trabajadores subterráneos. Roberto Flores, ingeniero jefe de la mina ese día, intentó contactar por radio al capataz varias veces. Solo obtenía silencio. No es inusual que haya interferencias en las minas. El terreno de granito y cobre interfiere con las ondas de radio. Pero cuando pasaron 30 minutos sin contacto, Flores tomó la decisión de llamar a emergencias. Eran las 3:30 de la tarde. El primer equipo de rescate llegó a la mina a las 5 de la tarde. Lo que encontraron en la boca de la mina fue caos controlado. Decenas de trabajadores en la superficie gritaban y corrían sin dirección clara. Algunos pedían información sobre sus compañeros. Otros simplemente golpeaban las barricadas improvisadas que ya se estaban levantando alrededor del sitio del derrumbe. Bajo tierra, los 33 mineros aún no sabían si alguien conocía su ubicación. Urzúa reunió a todos en el refugio. Hizo un recuento de los suministros disponibles. Encontraron unos 100 litros de agua. Había un pequeño depósito con botellas de agua contaminada de la operación de la mina. También encontraron algunos alimentos, un pan de desayuno aquí, una lata de atún allá. En total, comida para menos de 24 horas para 33 personas. Muy poco, casi nada. Uno de los hombres, Mario Sepúlveda, de 45 años, sugirió buscar una ruta alternativa hacia arriba. Sepúlveda era operario de perforación y conocía mejor que otros las galerías laterales de la mina. Propuso que algunos hombres intentaran explorar los túneles cercanos para ver si había una salida de emergencia. Urzúa lo autorizó. Un grupo de 5 mineros se adentró en la oscuridad con solo linternas de mano. Caminaron durante lo que les pareció horas. Los túneles se estrechaban, se ramificaban, conducían a callejones sin salida. Ninguno llevaba hacia la superficie. Cuando regresaron al refugio, la realidad había golpeado con toda su fuerza. Estaban completamente sellados. No había salida. La supervivencia dependería enteramente de que alguien los encontrara desde arriba. Pero nadie sabía con precisión dónde estaban. En la superficie, los equipos de rescate comenzaron a perforar. La estrategia inicial fue simple: taladrar agujeros de prueba en la zona donde se sospechaba que estaban los mineros. Estos agujeros servirían para 2 propósitos. Primero, determinar dónde exactamente se encontraba el refugio de emergencia. Segundo, si lo encontraban, podrían usarlos para pasar agua, medicinas y comida.
El ejército chileno fue movilizado. El gobierno de Michelle Bachelet convocó a todos los equipos de perforación disponibles en el país. Lo que comenzó como un incidente laboral local se convirtió rápidamente en una operación nacional. 15 días pasaron. 15 días de perforación continua. Los mineros bajo tierra habían racionado cuidadosamente su comida. Urzúa estableció un régimen estricto. Cada hombre recibía 2 cucharadas de atún cada 2 días. Media botella de agua al día. Pan solo cuando era absolutamente necesario. Algunos hombres comenzaron a mostrar síntomas de depresión severa. Otros simplemente se echaban en el piso del refugio, inmóviles. El aire subterráneo era cada vez más irrespirable. 33 personas en un espacio cerrado producen dióxido de carbono constantemente. Sin ventilación, el aire se vuelve tóxico. Varios mineros comenzaron a sufrir dolores de cabeza persistentes, mareos, dificultad para concentrarse. Algunos tosían constantemente. La temperatura en el refugio fluctuaba entre los 18 y 22 grados Celsius, pero la humedad era cercana al 100%. Así se desarrolló un problema secundario, el moho. Las paredes del pequeño refugio comenzaron a mostrar manchas negras. Los hombres que padecían asma o problemas respiratorios comenzaron a empeorar. Pero había algo más, algo que nadie esperaba. El 19 de agosto, 18 días después del derrumbe, una de las perforaciones de prueba atravesó accidentalmente una pequeña galería donde estaban algunos de los mineros. Un chorro de aire fresco bajó por el agujero. Fue solo por un momento, pero fue suficiente para que los hombres supieran que, efectivamente, los equipos en la superficie estaban perforando en la zona correcta. Alguien estaba buscándolos. Alguien sabía dónde estaban. Esa noche, el capataz Urzúa reunió a todos los hombres nuevamente. Les dijo la verdad que él ya había procesado en su mente durante esos 18 días. Les dijo que el rescate tomaría mucho tiempo, que la comida se acabaría antes, que tendrían que ser pacientes, que alguien vendría. Pero cuando, el 20 de agosto de 2010, el equipo de perforación de la superficie finalmente estableció contacto claro con los mineros, un agujero de pequeño diámetro, de solo algunos centímetros, fue abierto hacia el refugio. Los trabajadores en la superficie bajaron una cámara de vídeo infrarroja. Fue una conexión inicial primitiva, pero funcionó. Los mineros vieron por primera vez en 18 días que había luz del sol, aunque fue solo a través de una pantalla de vídeo. Los hombres en la superficie vieron a los 33 mineros, vivos, con vida, aunque demacrados y exhaustos. La noticia explotó en los medios de comunicación a nivel mundial. 33 mineros chilenos estaban vivos bajo tierra. El mundo entero estaba atrapado. Agencias de noticias de Alemania, Francia, Japón, Australia y Estados Unidos establecieron campamentos alrededor de la mina San José. Era la historia del momento. La esperanza contra la desesperación. El drama puro. Ahora el desafío cambió. Ya no era solo sobre mantenerlos vivos. Ahora era sobre sacarlos de allá. Y nadie sabía cómo hacerlo exactamente. Los agujeros de prueba eran demasiado pequeños para extraer a un hombre. Se necesitaría una perforación mucho más grande. Se necesitaría una cápsula especializada. Se necesitaría tecnología que, en ese momento, nadie estaba seguro de poder fabricar a tiempo. Los mineros recibieron las primeras provisiones a través de un tubo más grueso que fue insertado en el agujero. Bolsas pequeñas de comida, agua potable de verdad, medicinas. También recibieron mensajes de video de sus familias. Algunos mineros lloraron cuando vieron los rostros de sus esposas e hijos. Otros simplemente se quedaron mirando en silencio. Claudio Yáñez, de 34 años, recibió un mensaje de su madre, que tenía 83 años. Su madre le decía que Dios lo iba a sacar de allá, que fuera fuerte. Yáñez no pudo contener las lágrimas, pero junto con la esperanza vino la realidad cruda. Los ingenieros en la superficie calculaban que la perforación de un agujero lo suficientemente grande para extraer a los mineros tomaría entre 3 y 4 meses. Eso significaba que los 33 hombres tendrían que sobrevivir en ese refugio durante 3 o 4 meses más.
3 o 4 meses en completa oscuridad, a 700 metros bajo tierra, con aire cada vez más viciado, temperaturas fluctuantes y con la posibilidad constante de que algo saliera mal. Una infección, un derrumbe secundario, un fallo en los sistemas de soporte vital. Los medicamentos eran limitados. No había suficientes antibióticos para una emergencia médica seria. Lo que vino después nadie lo esperaba completamente. A partir del 31 de agosto, los mineros enfrentaron el desafío mental más severo de sus vidas. Físicamente, estaban mejorando. La comida ahora llegaba regularmente a través del tubo de suministro. Agua potable también. Medicinas para aliviar los dolores de cabeza y las infecciones respiratorias. Pero psicológicamente, cada hombre estaba lidiando con una realidad aterradora. Estaban vivos, sí. Estaban siendo rescatados, sí. Pero faltaban semanas, quizás meses. La oscuridad era total excepto por las linternas de mano que tenían un suministro limitado de baterías. El equipo de psicólogos en la superficie, liderado por el Dr. Alberto Iturra, un psiquiatra especialista en traumas, desarrolló un protocolo de apoyo emocional. Se envió un radiotransmisor más potente que permitió comunicación de voz clara entre los mineros y la superficie. El doctor Iturra habló con cada minero individualmente. Algunos querían saber si sus familias estaban bien. Otros preguntaban si morirían allá abajo. Algunos simplemente querían hablar con cualquiera que los escuchara. Un minero llamado Johnny Barrios, de 50 años, era el paramédico informal del grupo. Barrios había trabajado como conductor de ambulancia antes de ser minero. Tenía conocimientos básicos de medicina. El doctor Iturra le pidió que asumiera un rol de liderazgo en términos de salud mental, que hablara con los hombres que estaban en depresión severa, que los motivara. Barrios aceptó. Fue una asignación crucial. Mario Sepúlveda sugirió hacer ejercicio. En un espacio de apenas 12 metros cuadrados, entre 30 y 3 personas, encontró formas de hacer abdominales, sentadillas, flexiones. Algunos mineros se burlaban. Otros comenzaron a imitarlo. El ejercicio se convirtió en una rutina diaria. Ocupaba tiempo. Ocupaba la mente. Prevenía la atrofia muscular. El capataz Urzúa estableció horarios estrictos. Hora de dormir. Hora de comer. Hora de ejercicio. Hora de comunicación con la superficie. Estructura. Orden. En la oscuridad total, la estructura era lo único que evitaba que la mente se desintegrara. Pero había conflictos. En espacios cerrados, bajo estrés extremo, los hombres comienzan a volverse contra sí mismos. Hubo peleas. Hubo gritos. Hubo un incidente donde 2 mineros se pelearon por una manta. Urzúa tuvo que intervenir. Separó a los hombres. Les recordó que solo podían contar el uno con el otro, que si no permanecían unidos, todos morirían. Esas palabras fueron duras, pero fueron efectivas. La pregunta que los psicólogos en la superficie se hacían constantemente era simple. ¿Resistirían? ¿Sus mentes aguantarían hasta el rescate? Nadie lo sabía con certeza. Mientras los mineros lidiaban con la oscuridad y la presión psicológica, en la superficie ocurría un milagro de ingeniería. La compañía estadounidense Schramm y la compañía chilena Geoteca habían ganado una carrera internacional para diseñar y construir una máquina capaz de perforar un agujero de 700 metros de profundidad con un diámetro de 700 milímetros. Eso es aproximadamente 31 pulgadas. Lo suficientemente grande para que pasara una cápsula de rescate, pero lo suficientemente pequeño para ser manejable. La perforadora fue transportada a la mina San José el 11 de septiembre de 2010. Era una máquina colosal. Pesaba varias toneladas. Tenía una broca especial de diamante industrial. El plan era perforar 3 agujeros principales. El primero se llamaría Plan A. El segundo, Plan B. El tercero, Plan C. Si algo fallaba en la perforación, había alternativas. La precisión era crítica. El refugio donde estaban los mineros medía aproximadamente 14 metros de largo y 4 metros de ancho. Si la perforación se desviaba demasiado, el agujero no entraría en el refugio. O peor, podría causar un derrumbe secundario. Cada agujero tomaría aproximadamente una semana para perforar. El primer agujero, Plan A, comenzó el 15 de septiembre.
Día y noche, la máquina perforadora trabajaba. Los obreros en la superficie trabajaban en turnos de 8 horas. Abajo, los mineros sentían las vibraciones. Sabían que algo importante estaba sucediendo. En cierto punto, durante la perforación de plana, la broca se rompió. Se rompió a más de 300 metros de profundidad. Los ingenieros tuvieron que extraer la broca, reemplazarla y volver a comenzar. Fueron 3 días de retraso. 3 días en los que la esperanza en el refugio disminuyó. Los mineros no sabían qué había sucedido. Solo sintieron que la perforación se detenía. Había habido un accidente. Había fallado el rescate. La comunicación es crítica en situaciones así. El doctor Iturra envió mensajes constantes. Les explicó qué había pasado, que era un percance menor, que el rescate continuaría, que faltaba poco. Plana fue completado el 22 de septiembre. Los ingenieros perforaron un agujero de prueba desde la boca del agujero principal hacia el refugio. Pasó un micrófono primero, luego una cámara, luego una pequeña cápsula experimental. Los mineros vieron que las perforaciones eran reales, que el rescate no era una fantasía. Era física, era ingeniería, era tecnología convergiendo en su salvación. Pero lo que nadie anticipaba en ese momento era que la operación de rescate aún enfrentaría desafíos que requeriría toda la determinación que estos hombres poseían. El 9 de octubre de 2010, 84 días después del derrumbe, los ingenieros anunciaron que el agujero principal estaba listo. El plana estaba completo. El agujero medía exactamente 730 milímetros de diámetro. Eso era más que suficiente. Ahora vendría la fase final. La cápsula de rescate. La llamaban Fénix. Fue diseñada por ingenieros chilenos con asesoría internacional. Medía 2 metros y 40 centímetros de largo. Pesaba 500 kilos. Estaba equipada con un sistema de iluminación, un sistema de comunicación bidireccional y un sistema de emergencia con oxígeno. Un minero entraría en la cápsula Fénix. Se cerraría la puerta. La cápsula sería elevada gradualmente a través del agujero de 700 metros. Un operario arriba controlaba el ascenso mediante un equipo de winche. Cada metro ascendido era crítico. Si la cápsula se atascaba, había un sistema de cuchillas para cortarla y liberarla. Si algo fallaba en la comunicación, había botones de emergencia. Si el operario perdía conciencia, había sistemas automáticos de seguridad que detuvieran el ascenso. Todo fue pensado. Todo fue cubierto. Pero en la teoría y en la práctica hay diferencias. El primer minero en ser rescatado sería Florencio Ábalos, de 31 años. Ábalos era un hombre tranquilo, trabajador, padre de 2 niños. Se ofreció voluntariamente para ser el primero. Si algo salía mal, los otros sabrían. Si algo salía bien, probaría el sistema. A las 3 de la mañana del 12 de octubre, Ábalos entró a la cápsula Fénix. El espacio era tan apretado que apenas podía moverse. Una sola mano, libre. El cinturón de seguridad abrochado. Las puertas se cerraron. Ábalos estaba completamente solo en una cápsula de metal en la oscuridad más absoluta. Encima de él, 700 metros de roca. Abajo, el refugio con sus 32 compañeros observando. Arriba, un equipo de decenas de trabajadores controlando cada milímetro del ascenso. El winche comenzó a girar. La cápsula se movió hacia arriba. Lentamente. Muy lentamente. Ábalos sentía las vibraciones. Sentía cómo la cápsula subía a través del agujero. Su corazón latía violentamente. Estaba atrapado en una lata de metal ascendiendo por un pozo oscuro. Si algo salía mal, moriría. No habría escapatoria. No habría segunda oportunidad. Otros 32 hombres lo observaban a través de monitores de video. El capataz Urfua rezaba. Barrios también. Todos los hombres en ese refugio rezaban mientras veían a Ábalos elevarse. Arriba, el equipo de rescate estaba en completo silencio. Solo se escuchaban los sonidos del winche, el crujido de los cables, la respiración nerviosa del operario del winche. 15 minutos después de haber comenzado, la cápsula emergió en la superficie. Las puertas se abrieron. Florencio Ábalos salió en la oscuridad del madrugada chilena. Caminó fuera de la cápsula. Sus piernas temblaban. Se arrodilló en el piso. Tocó el suelo.
El aire fresco del desierto de Atacama golpeó su rostro. Lloró sin poder contenerse. Después de 39 días bajo tierra, el primer minero había regresado a la superficie. 32 quedaban atrás. 32 hombres esperando su turno. Y ahora sabían que el sistema funcionaba. Ahora sabían que la cápsula Fénix los sacaría. Pero también sabían que faltaba días. Cada rescate tomaría aproximadamente 15 minutos. 32 mineros. 32 rescates. Casi 8 horas de operación continua. Nadie en la superficie sabía si el equipo de rescate podría resistir esa tensión sin cometer un error fatal. Nadie sabía si ocurriría un terremoto, si habría un apagón, si la cápsula se atascaría. Cada rescate sería un nuevo riesgo. El rescate no era solo una operación chilena, era un evento global. Cientos de millones de personas en el mundo entero estaban mirando. Televisoras en cada continente transmitían en directo. Cuando Florencio Ábalos salió de la cápsula Fénix, casi 2.000 millones de personas lo vieron. Fue el evento televisivo más visto desde hace años. Redes sociales se inundaban con comentarios cada segundo. Datos de tráfico de Internet tuvieron picos históricos. El segundo minero en ser rescatado fue Mario Gómez, de 63 años. Era el más mayor del grupo. El tercero fue Juan Carlos Aguilar. El cuarto, Javier Castillo. Con cada rescate, la tensión en la mina San José disminuía un poco. Los hombres que habían sido rescatados era evidencia viviente de que el sistema funcionaba, de que la salida era real, de que pronto todos estarían afuera. Pero abajo en el refugio, la realidad era diferente. A medida que los hombres eran rescatados, los que quedaban tenían que respirar el mismo aire, compartir el mismo espacio, con un número decreciente de personas. Esto significa que después de cada rescate, la calidad del aire mejoraba. Menos dióxido de carbono, mejor circulación de oxígeno. Pero esto también significa que quedaban menos voces, menos compañía, más silencio. El 10º minero en ser rescatado fue Johnny Barrios, el paramédico que había sido crucial para mantener la salud mental del grupo. Después de su rescate, algunos de los mineros que quedaban entraron en una depresión temporal. Pero Urzúa y Sepúlveda mantuvieron el liderazgo, mantuvieron la estructura, mantuvieron la esperanza. En la superficie, los mineros rescatados comenzaron a contar sus historias. Medios de comunicación del mundo entero quisieron entrevistarlos. Querían saber cómo se sentía estar allá abajo. Querían saber si pensaban que morirían. Querían saber qué comieron, cómo durmieron, cómo manejaron el miedo. Las historias eran desgarradoras, poderosas, auténticas. Los datos científicos también salían a la luz. Durante los 39 días bajo tierra, los mineros perdieron en promedio 10 kilogramos de peso corporal. Sus músculos se atrofiaron. Sus ojos se acostumbraron a la oscuridad. Algunos hombres desarrollaron problemas de visión temporal por la falta de luz. Otros desarrollaron infecciones en los pies por el agua estancada y la falta de higiene. Pero todos sobrevivieron. Todos mantuvieron la cordura. A medida que la operación de rescate progresaba, el capataz Luis Urzúa decidió que sería el último en ser rescatado. Como comandante de un barco que se hunde, el capitán es el último en abandonar el navío. Urzúa quería ser el último en abandonar ese refugio. Lo que nadie esperaba era descubrir que la verdadera prueba mental aún no había llegado. El rescate final sucedió en la madrugada del 13 de octubre de 2010. Luis Urzúa Iribarren, el capataz de 54 años, salió de la cápsula Fénix a las 3:19 de la mañana. Fue el último minero en ser rescatado. 33 hombres. 0 muertes. 0 traumas permanentes no tratables. Fue un milagro de perseverancia, tecnología y determinación humana. Pero el rescate no fue el final de la historia. Fue el comienzo de un nuevo capítulo. Los 33 mineros tenían que readaptarse a la luz del día. Tenían que readaptarse a la vida normal. Tenían que procesar lo que habían vivido. Algunos de ellos sufrieron estrés postraumático. Otros desarrollaron claustrofobia. Algunos no podían entrar a espacios cerrados sin entrar en pánico. Otros simplemente querían irse de Chile. Querían dejar la minería atrás. Querían vivir una vida normal.
Un minero fue entrevistado por la televisión y dijo algo que resumió lo que muchos sentían. Dijo que estuvo en el infierno, que vio cosas en la oscuridad que nadie debería ver, que escuchó cosas que nadie debería escuchar, que cuando salió a la luz fue como nacer de nuevo. Los investigadores en la Universidad de Chile estudiaron los datos del rescate. Analizaron cada aspecto de lo que sucedió bajo tierra. Llegaron a conclusiones importantes sobre supervivencia humana. Concluyeron que la clave no era la comida, no era el agua, era la esperanza. Mientras los hombres creyeron que alguien los buscaría, que alguien los sacaría, resistieron. El momento en que esa esperanza desapareció fue el momento en que el sistema mental se colapsa. La mina San José fue clausurada permanentemente. Ningún minero volvió a trabajar allá. La compañía minera fue demandada. Fueron declarados culpables de negligencia. Las medidas de seguridad en las minas chilenas fueron reforzadas. Leyes nuevas fueron promulgadas. Regulaciones nuevas fueron implementadas. Los 33 mineros se convirtieron en símbolos internacionales de supervivencia. Algunos escribieron libros. Otros dieron conferencias. Algunos simplemente desaparecieron de la vida pública queriendo sanar en privado. Lo que quedó claro fue que durante 69 días, bajo 700 metros de roca, 33 hombres se sostuvieron mutuamente. Se salvaron mutuamente. Demostraron que la voluntad humana es más fuerte que la física, que la esperanza es más poderosa que la desesperación, que en la oscuridad más absoluta la humanidad es lo que brilla. Ese es el legado de los 33. No es una historia de tragedia, es una historia de triunfo.